Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley: «Ay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas, a quienes sus mismos padres han matado. Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios ha dicho: yo les enviaré profetas y apóstoles, matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes, y a los que quieren entrar se lo impiden». Cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuestas sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Palabra del Señor. Es impresionante el texto que escuchamos hoy de Lucas, capítulo 11, porque Jesús está manifestando una indignación y también está demostrando que las personas que tenían que apoyarlo a Él, que representaban al pueblo judío en la clase religiosa, es decir, los sacerdotes del templo, los fariseos, los que conducían al pueblo por la ley de Dios, digamos así, los que tenían que ser ejemplo de vida religiosa, se convirtieron en enemigos de Jesús y perseguían realmente a Jesús. Eran pésimos, eran malvados. Tenían una hipocresía tan grande que se acercaban siempre para hacerle preguntas y buscar de qué manera acusarlo, condenarlo, pero solamente tenían un objetivo en la mente, que era destruir a Jesús y su obra, y matar a Cristo. Lamentablemente lo consiguieron. Después de esos 3 años de vida pública, Jesús trató de convertir a estas personas, de tenderles una mano, mostrarles la verdad, lo equivocado que estaban, pero ellos no quisieron escuchar. Endurecieron su corazón y lo odiaron cada vez más hasta decretar su condena de muerte. Y bueno, esto que pasó en el pueblo judío también sucede hoy al interior de nuestra iglesia, hermano. Es algo muy triste que está ocurriendo en el mundo hoy, porque el demonio tiene la capacidad de infiltrar sus instrumentos y los va metiendo dentro de la misma iglesia. Y así quiere hacerle daño a la obra de Jesús. A los verdaderos seguidores de Jesús los van a seguir persiguiendo y han sido perseguidos, muy perseguidos, porque así tiene que ser. Porque si eso pasó con Cristo, también va a pasar con su iglesia, su pequeño rebaño, que lo sigue fielmente. Digo esto porque precisamente en este día 13 de octubre estamos celebrando 105 años de un milagro muy grande que hizo la Virgen en Fátima, justamente 13 de octubre de 1917. Eso ocurrió después de muchos meses en que la Madre se fue apareciendo a los niñitos, Francisco, Jacinta y Lucía, los pastores de Fátima, y les fue dando distintos mensajes
algunos muy fuertes, ¿no? Como por ejemplo la visión del infierno, que los niños, después de ver esa realidad, les cambió completamente su existencia, ¿no? A partir de ahí sí que le hicieron caso a la madre y comenzaron a rezar mucho más el rosario y a hacer penitencia por la conversión de los pecadores, porque ellos veían cómo caían las almas continuamente de los que mueren en pecado mortal, en el infierno, y de ahí no se sale más. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Entonces fueron eventos extraordinarios que la Virgen les hizo pasar a estos niños, y mensajes impresionantes, algunos de los cuales se mantuvieron en secreto y continúan en secreto hasta hoy. Así es que, hermanos, es muy necesario hoy abrir los ojos y darnos cuenta que no estamos solos mientras caminamos por este mundo, donde vemos que el diablo tiene sus tentáculos metidos en todas partes, haciendo daño en el mundo, en las guerras que estamos viendo, en las situaciones de dolor, de sufrimiento, en las injusticias, en las enfermedades, en el hambre, en todo eso que estamos pasando hoy en día, los problemas económicos, los problemas sociales, políticos, que afectan a todos, ¿no? Especialmente a los más débiles, a los más necesitados. El poco respeto a la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, el intento sistemático de ir destruyendo la familia, de ir destruyendo la moral de los niños, de los jóvenes, para que no actúen de acuerdo a su identidad natural como seres humanos, dentro de una familia como debe ser. Papá, mamá, hijos, todo eso se está tratando de destruir, y el enemigo que está oculto, actuando detrás de muchas instituciones y muchos instrumentos del mal, es el mismo demonio, es este dragón rojo de 7 cabezas, que ya actuaba a través de estos judíos que eran enemigos de Cristo, los fariseos y los saduceos y los doctores y los sacerdotes del templo. A ellos les habla Jesús con mucha fuerza hoy día. Hay de ustedes que construyen sepulcros a los profetas, a quienes sus mismos padres han matado. Es decir, el pueblo judío ya llevaba lamentablemente una larga tradición de dar muerte a sus propios profetas, de no aceptar a los enviados de Dios, y quisieron hacer lo mismo con Jesús, y lamentablemente lo lograron. Y también siguen hoy día haciendo lo mismo. Y hoy día quiero revelarles que existe un año muy especial, que parece que el demonio tiene mucha fuerza, ¿no?, para hacerle daño al pueblo de Dios. Es el año 17. Fíjense lo que pasó en 1517. Se produjo la Reforma Protestante. Justamente el 31 de octubre de ese año, Lutero clavó sus tesis para protestar contra la Iglesia Católica en la Catedral de Wittenberg. 31 de octubre de 1517, el día que nuestros hermanos evangélicos y las iglesias protestantes celebran su día. Pero ese fue un día terrible, porque la Iglesia Católica se partió en dos, ¿cierto? Siguieron los católicos con nuestra fe hasta hoy, y la multitud de iglesias protestantes y evangélicas que siguen este cisma de Lutero. Algo realmente terrible, terrible, porque mucha gente que es cristiana, que está bautizada, se queda ahora sin acceso a los sacramentos de la Eucaristía, de la confesión, de la confirmación, y pierden esta unión con el Papa, ¿no?, a quien Jesús dijo: tú eres Pedro, sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el poder del infierno no la podrá vencer, pero sí le podrá hacer daño. Fue un daño terrible, muy tremendo lo que pasó en 1517. Después, en 1717, otra fecha muy espantosa, ¿no?, se funda la masonería en Inglaterra, y luego esto se expande a Francia con la francmasonería. De ahí viene la Revolución Francesa en 1789, y pasan estas situaciones, ¿no?, que sabemos que se produce una apostasía, es decir, un alejamiento de la fe histórico, ¿no es cierto? En ese tiempo, en la Revolución Francesa, arrasaron con las iglesias católicas
persiguieron a los sacerdotes que permanecieron fieles al Papa y comenzaron a idolatrar a la razón humana. Es decir, en los templos católicos ponían ídolos de la razón humana y decían, este es el verdadero Dios. Eran los ideales de la masonería: libertad, igualdad y fraternidad. Pero una libertad sin Dios es un libertinaje para pecar. Una igualdad sin Dios es no respetar la autoridad, como vemos hoy día, ¿no es cierto? Vivimos sin ley, sin Dios ni ley, como se dice, ¿no? Y una fraternidad sin Dios es ser hijos del mismo demonio. Así es que esto iba avanzando. En 1917 se produjo la toma del poder de los bolcheviques en Rusia. Comenzó este imperio comunista en Rusia. Y ocurrió el mismo mes que estamos hablando hoy. Es decir, no es casualidad que la Virgen hace este milagro el 13 de octubre de 1917, un milagro en que el sol comenzó a girar, todo el mundo vio eso, estaban todos mojados, ahí eran miles y miles de personas que acudieron a ver ese milagro que fue anunciado por nuestra Madre. Y después del milagro del sol, en que se apareció la Virgen, San José y el Niño Dios, muchas personas quedaron curadas, sanadas de enfermedades físicas, espirituales y mentales, y la ropa de todos estaba seca. Fue un milagro precioso, maravilloso. Pero ¿qué pasó 2 o 3 semanas después? Rusia entonces es tomada por el poder comunista y la Virgen anunció, ¿no es cierto?, había profetizado que si no se rezaba mucho el Santo Rosario, estos errores del comunismo se iban a expandir por el mundo entero y que no solamente iba a haber esta guerra, primera guerra que iba a concluir, la Primera Guerra Mundial terminó en 1918, un año después de la aparición de Fátima, pero la Madre dijo, si no siguen rezando el rosario, si se olvidan de Cristo, si dejan la Eucaristía, si siguen dejándose llevar por estas modas, esa es la palabra que utiliza la Virgen, modas que ofenden a Dios y que nos hacen daño a nosotros, ¿no? Como la moda que hay hoy de la ideología de género, por ejemplo, ¿no? Bueno, si siguen haciendo eso, vendrá una guerra peor. Y vino la guerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque faltó oración. Es decir, nuestra Madre está también preocupada por lo que pasa en el mundo de hoy, en las circunstancias históricas en que vivimos. Y también, sobre todo, muy preocupada y muy dolida con lo que sucede con las almas de los pobres pecadores que muchas veces se mueren sin el arrepentimiento final. Entonces hay que orar mucho por la conversión de los pecadores, por nuestra propia conversión, por supuesto, pero especialmente por aquellos que viven en pecado mortal, por aquellos que están tan engañados, que se creen católicos, pero que no afirman la justicia de Cristo. El Señor es misericordia infinita, pero el demonio nos ha confundido nuestra mente, haciéndonos creer a muchos que el infierno no existe, que el diablo no existe, que son historias, que son fantasías, son mitos, y que si existe, incluso esto lo dicen algunos teólogos, que Dios no va a dejar que nadie se quede en el infierno, porque Dios es bueno, Dios es misericordia, y eso es falso. O sea, sí es cierto que Dios es misericordia, infinita misericordia, pero también es justo juez, y Cristo nos va a juzgar. Nos juzga cuando nos morimos, el juicio personal, y nos juzgará en la resurrección de los vivos y muertos. Entonces, queridos hermanos, la Madre está presente, no está contenta, de muchas imágenes están cayendo lágrimas y lágrimas de sangre, inclusive porque nosotros no le estamos haciendo caso. Y el mundo va de mal en peor, no solo en lo económico, no solo en las cosas que nos preocupan, sino que en el aspecto profundo del hombre, que es el alma, ahí donde se da ese santuario de la decisión libre de cada persona que tiene que optar por Dios o apartarse para siempre por el pecado mortal. Entonces es ahí donde se da la batalla entre la mujer vestida de sol y este dragón de 7 cabezas.
Por eso la Madre en Fátima nos regala este mensaje que es tan actual. Ustedes se podrían preguntar, ¿y qué pasó en 2017? Alguna vez voy a tratar de expresar lo que estoy viendo en este momento, pero ahora no lo tengo muy claro, lo estoy estudiando más, estoy rezando, lo estoy discerniendo, pero sí les voy a decir que tiene que ver con la Pachamama. La Pachamama es algo terrible, es una idolatría que se está cometiendo, espantosa. Que muchos jóvenes, personas que llaman así millennials, están dejando la fe católica y se están metiendo en rituales de la nueva era, donde se adora el planeta, como si el planeta fuera Dios, la famosa Pachamama. Y eso es un error terrible, es un neopaganismo, es confundir la casa que Dios creó con el dueño de la casa, que es Dios mismo, ¿no? O sea, el mundo, el planeta, no es Dios, aunque le llamemos Pachamama o le llamemos como queramos, pero eso es una idolatría, es un paganismo, es realmente algo que une a una espiritualidad nefasta. En definitiva, es una unión con Satanás mismo. Es él el que quiere confundir y desviar a muchos cristianos de la fe católica a esta idolatría de la Pachamama, adorar el mundo, el universo. No es así. Nosotros no somos Dios, somos criaturas de Dios. Y Dios está tan dolido, ¿no es cierto?, porque es como el padre del hijo pródigo que nos espera que nos arrepintamos, que nos convirtamos, y por eso que ha enviado a la madre de su hijo para alertarnos, para advertirnos, para decirnos todavía hay tiempo, arrepiéntanse, conviértanse, oración, penitencia, porque si no el castigo será terrible, no solamente en las cosas que pasan en este mundo, sino sobre todo lo que viene después de la muerte. Eso es lo más espantoso que puede pasarle a alguien, morirse sin estar en la gracia de Dios. Eso es lo que a la madre más le preocupa. Y por eso entonces, en este día, quisiéramos pedirle a la Virgen que nos regale también el milagro de la fe, porque hoy en día, como está el mundo, hermanos, tener fe es un verdadero milagro. La masa, la cultura en la que vivimos, es tan fuerte, ¿no es cierto?, está todo tan marcado, tan tendiendo hacia el mal, hacia el pecado, que si alguien dice yo quiero ser cristiano, yo quiero aceptar la palabra de Dios y vivir de acuerdo a ella, es un verdadero milagro que eso ocurra, porque es ir contra la corriente, contra todo lo que hoy día se conoce como políticamente correcto. Lo que es políticamente correcto es una mesa dada vuelta, ¿no?, porque se le llama mal a lo que es bueno y bueno a lo que es malo. Imagínense, Parlamento Europeo, gente tan culta, ¿no es cierto?, que tiene tanta formación de siglos y siglos, declarar que el aborto es un derecho humano. Qué espanto, ¿no es cierto?, llegar a eso. Y nosotros no estamos lejos de eso. Entonces, hoy día pidamos con mucha humildad a la Virgen que nos sostenga, que nos ayude, que nos levante, que nos abra los ojos, porque estamos mal, estamos yendo por un camino muy malo, pero todavía es tiempo de cambiar, todavía es tiempo de arrepentirnos, de dejarnos tomar de la mano de María, levantarnos del hoyo en que estamos. Ella nos quiere limpiar los ojos de las cataratas que tenemos, las cataratas del pecado, de los propios vicios, de las propias justificaciones, de ese racionalismo en que justificamos todo para seguir en el camino del mal, un camino que está muy lejos de Dios. Entonces, esto es así, un poco duro, pero hay una buena noticia. La Virgen dice también en Fátima que después de estos dolores de parto que va a vivir la Iglesia, va a vivir el mundo, los profetas reales que hay hoy en la tierra serán también castigados, serán perseguidos, y esto vendrá dentro la persecución de la misma Iglesia, mismos obispos contra obispos, dice la Virgen en distintas apariciones, sacerdotes contra sacerdotes. Vamos a ver cosas bastante fuertes que ya están ocurriendo
cómo esta apostasía de tantos obispos en Alemania y en otros lugares en que están practicando, ¿no es cierto?, una moral completamente distinta a lo que ha dicho la Iglesia siempre. Entonces, estas situaciones que estamos viendo, muy tristes, muy dolorosas, las estamos viendo, pero son pasajeras. Todo esto va a pasar, todo va a pasar, dice la Madre. Finalmente, mi corazón inmaculado triunfará e inclusive habrá un tiempo de paz en la tierra. Esta es la profecía que hoy nos da esperanza, nos da alegría, porque la Madre va a triunfar, su corazón inmaculado triunfará. Y eso ya se está notando en nuestra comunidad San José de la Mariquina. Estamos retomando la adoración al Santísimo Sacramento. La capilla de adoración perpetua ya va ganando terreno, y en la medida que Jesús sea más reconocido como Rey, adorado, amado, alabado, y vengamos más personas a estar con Él como nuestro Dios y Salvador, tanto más terreno le vamos a ganar y recuperar a la fuerza del maligno. Así sea. Amén. Vamos a ofrecer hoy la misa por todos nuestros hermanos enfermos de la comunidad